Mis hermanos, en esta mañana me gustaría que hablásemos sobre la venida de nuestro Señor. Es un hecho cierto y veraz que la Escritura nos habla, y el Señor lo confirmó, lo ratificó, pero muchas veces se convierte en una verdad que el mismo cristiano empieza a restarle el valor. ¿Ustedes recuerdan de los días de Noé? Noé, ¿qué predicaba? ¿Qué pregonaba? Viene un diluvio, construía un arca, viene un diluvio. Durante años. ¿Y la gente qué hacía? Se burlaba de Noé. Muchos se burlaron. Pero ¿qué pasó cuando vino el diluvio? La palabra del Señor se cumplió y muchos perecieron. Hoy en día el evangelio se sigue predicando. Muchas personas se siguen burlando, pero llegará el momento donde el Señor ajustará cuentas. Nuestra misión como cristianos es anunciarlo y también como creyentes no olvidarlo. Porque pasa esto, ¿no? Lo olvidamos. En nuestro diario vivir, el ritmo de vida, la cotidianidad nos lleva a que olvidamos este hecho que es inminente y que es real. El Señor Jesús en Apocalipsis 22:20 termina diciendo, este precioso libro, termina diciendo él: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Qué bueno, hermanos, que la iglesia hoy en día tuviera el mismo sentido que tiene el apóstol Juan. Me refiero ahí mismo también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. ¿Cuál era la postura de Juan, de este apóstol, en cuanto a esta verdad que él ya conocía? El Señor Jesús se lo había dicho personalmente a él y a sus discípulos que él vendría. Pero ¿cuál fue la reacción que él tomó después de que el Señor ascendió? Miremos, Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya ustedes saben lo que pasa, el Señor se le presenta y le revela. Por eso el libro de Apocalipsis se llama el libro de revelación. Lo que es este libro es los acontecimientos futuros. Pero la actitud de este apóstol era esperar al Señor. Yo estaba allí en el Espíritu, dice él, en el día del Señor, esperando la venida del Señor, anhelando la venida del Señor. Ellos podían decir tal vez, bueno, si el Señor se fue tan hace poco que lo vimos partir de esa tierra, yo creo que el Señor se demora, entonces no hay problema. Vamos a vivir nuestra vida. Esa no fue la actitud, antes con mayor veras lo esperaron, anhelaban estar con Él nuevamente. De hecho, el apóstol Pablo siempre esperó al Señor en vida. Él decía que cuando el Señor viniera por los que estaban vivos, y Él se incluía. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que ha pasado mucho tiempo, miles de años aproximadamente, según el calendario, esperando la venida del Señor? Pero, ¿cuáles son los propósitos para la venida del Señor? El primer propósito es cumplir su palabra. Hermanos, cumplir su palabra. La promesa que Él dejó antes de irse. Eso lo encontramos en Hechos 1:9 al 11. ¿Recuerdan? Dice el Señor: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fueron alzados, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Nuestro Señor prometió cuando fue alzado que Él volvería. Y Él cuando vuelva está cumpliendo, ratificando su palabra. Dice la palabra que cielo y tierra pasará, pero ¿qué? Mi palabra no pasará. Todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido tal cual. Cuando Él llegó a esta tierra, llegó en el cumplimiento del tiempo, exactamente, como lo dice la carta a los Gálatas, en el tiempo exacto. Y asimismo todo lo que hizo exactamente, cumpliendo las profecías exactamente, cumplió. Ahora Él se va y deja la promesa que Él volverá. Y estos ángeles le dicen a los discípulos cuando ellos estaban mirando que el Señor se iba. ¿Qué están mirando? Mire, así como Él se fue, así volverá. Él cumplirá lo que ha dicho. Y podemos pensar también, o podemos preguntar, ¿por qué el Señor no ha venido entonces? Ya ha pasado cientos de años. ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿No se han preguntado eso, hermanos, amigos? ¿Por qué no? Bueno, hay un pasaje en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, que me gustaría que lo leyéramos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, primero aquí el apóstol Pedro les está recordando, nos está recordando, no tomen en poco o por tardanza, como si no fuera a pasar la venida del Señor por su iglesia. No lo tomen en poco. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo del Señor es muy diferente al de nosotros. Nosotros nos impacientamos muy fácil por algo. Toca esperar 1 o 2 días. Uy, eso es demasiado. El tiempo de nuestro Señor es diferente al de nosotros. Tengamos en cuenta eso. Simplemente confiemos, el Señor vendrá por su iglesia. Él viene, hermanos, pero debemos de vivirlo todos los días, creyéndolo. No como conocimiento académico, porque no lo han dicho y no lo han repetido de pronto desde que éramos niños, sino que va a pasar. Cuando el creyente entiende esta gran verdad, va a vivir más buscando la presencia del Señor, más en santidad, más buscando agradarle al Señor, porque a cualquier momento regresa. Pero cuando lo ignoramos o se nos olvida, es como si no nos importara. Y lo segundo, según este versículo, es que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que Él quiere que todas las almas vengan a Él. Es muy fácil decir, tal vez, bueno, Señor, ¿por qué no acaba con la maldad? No, tendría que acabarnos con todos somos malos. Señor, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué mire tanta maldad que se ve en la televisión, en nuestro barrio, en todo lugar, en todo el mundo, en todo lugar? El Señor es paciente para con todos y quieren que esas personas, aún siendo malas, siendo asesinos, homicidas, violadores, se arrepientan de esa maldad y vengan a Él. Es por eso el Señor tiene misericordia. Así como la tuvo con nosotros un día. No creamos, hermanos, que porque tal vez no estamos en una lista tan oscura de los más buscados por la ley o cosas así, no tenemos pecado, no tuvimos un pecado gravísimo, no ofendíamos al Señor o no éramos merecedores de un castigo. Igual que ellos. Pero el Señor, ¿qué tal que el Señor hubiera acabado con esto antes de nosotros arrepentirnos? Antes de que nosotros lo hubiéramos buscado. ¿Cuál sería nuestro fin? Pero el Señor tuvo paciencia y estiró los años para que nosotros conociéramos a nuestro Salvador. Asimismo lo está haciendo hoy. No es que el Señor esté dando tiempo para que las personas sigan en sus fechorías y sigan alejándose de Dios.
El Señor lo que pasa es que está extendiendo el tiempo para que ellos busquen de Él. La primera razón, el Señor cumple su palabra. Él va a cumplir esa promesa, Él vendrá. Lo segundo, para condenar a los impíos. Cuando ya todo esto pase, cuando el Señor ya haya raptado la iglesia, ya estemos en su presencia, el Señor en el final de los tiempos va a castigar a aquellos que rehusaron, aquellos que rechazaron su benevolencia. Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 43 al 46. Dice así, el Señor refiriéndole una parábola, estaban sus discípulos, ellos les preguntan algo, el Señor les contesta y termina diciéndoles nuevamente esto: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber, a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. El Señor un día dará retribución a las obras de cada persona. El Señor un día evaluará, y créanme, hermanos, que va a ser lo más terrible para aquellas personas que no decidieron seguir al Señor. En aquel día el Señor vendrá: benditos, venid a mi derecha, id malditos a la condenación eterna, al lado izquierdo. Llegará un momento donde el Señor condenará a aquellos que rehusaron el Evangelio, aquellos que no quisieron hacer caso a la palabra de Dios, aquellos que rechazaron la verdad. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Un día el Señor, hermanos, así como muchos hoy en día rechazan al Salvador, odian el Evangelio, tal vez algunos dicen creer en Dios o buscar de Dios, pero hacen todo lo que tiene que ver en contra de Dios. Otros abiertamente enfurecidos rechazan a Dios, no quieren nada que tenga que ver con Dios. Pues el tiempo se les acabará y un día estarán cara a cara con Dios y Dios los condenará. Así como otros hemos aceptado la oferta gratis, no la merecemos, pero por su misericordia hemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Pero aquellos que rechazan al Señor, un día estarán, y me entristece y duele ver cómo termina diciendo este versículo de 2 de Tesalonicenses: sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Lo más terrible del infierno es que no está la presencia de Dios. El infierno es infierno porque la presencia de Dios no está. Porque las personas allí van a clamar y no va a haber quien les escuche. Excluidos de la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor habló del relato de el rico y Lázaro? Cuando él estaba allí, ¿y qué le dice ahora? Envía a Lázaro, que al menos moje un dedo y para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Atormentado en una forma terrible. ¿Cuál fue la respuesta? Es imposible. Tú eres atormentado allá, él es acogido aquí, tú tuviste los bienes, él tuvo los males. Aparte de eso hay una cima que nos separa. Los de allá no pueden pasar acá, los de aquí no pueden pasar allá. Aquí está la oportunidad. Pero cuando una persona muere sin Cristo, está dando la espalda a Dios, está diciendo: esa cruz no me gusta, el sacrificio de Jesús no me gusta, eso es mentira, yo quiero vivir mi vida y quiero morir como yo quiera.
pero tristemente un día se van a encontrar allí en una llama de fuego eterna, apartados de la presencia de Dios, donde la presencia de Dios no va a estar, rechazados por siempre. Eso es lo que va a pasar cuando el Señor venga por segunda vez y terminando ponga en orden las cosas. Tristemente, hermanos, para muchos, a veces me pregunto, bueno, no sé cómo alcanzamos la salvación siendo tan pecadores, pero es que no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Y esa salvación está para todo el que quiera. Así que debemos de compartir el Evangelio, hermanos. La forma de que estas personas se eviten llegar a este lago de fuego es que les compartamos el mensaje del Evangelio y le digamos que todavía hay salvación, que mientras haya vida y esperanza, que si se acogen a los términos de Cristo, si se arrepienten de ese pecado, si rechazan ese pecado y si miran al Salvador y lo reciben en fe, Él los puede salvar de esa condenación. Si no, un día van a estar allí, condenados y perdidos, excluidos de la presencia de Dios. Y como tercero, el Señor viene también para llevarnos al cielo y para premiarnos. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué palabras tan bonitas de nuestro Salvador, ¿no? Yo voy a preparar el lugar allí en el cielo, porque es que donde yo voy a estar, donde es mi vida, mi morada, mi lugar, yo quiero que ustedes estén conmigo. Y yo quiero, hermanos, que desde hoy, cuando ustedes miren el cielo, miren un poquito. Ustedes desde hoy piensen, allá está mi casa. Sí, tenemos una terrenal, puede ser bonita, puede ser como sea, puede ser una mansión o puede ser una habitación aquí, eso se queda aquí, eso se va a desbaratar, eso se va a quedar aquí, bonita, regular o fea, de ahí no va a pasar. Pero allá está la de nosotros, la verdadera. Cuando usted mira el cielo, hermano, recuerde, allá está su casa. Si usted es un creyente verdadero en Cristo Jesús, allá está su casa. El Señor lo prometió. Voy a preparar lugar para ustedes que me han seguido, que han creído en mí, porque donde yo voy a estar, yo quiero que ustedes estén conmigo. Hermanos, es un motivo más para alegrarnos hoy. El Señor puede venir hoy por nosotros y allá vamos a estar eternamente, excluidos de la condenación. Nosotros no, sino en la presencia de Dios. Y termina Apocalipsis 22:12 diciendo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aparte de eso, el Señor quiere galardonarnos, o sea, quiere recompensarnos, quiere premiarnos por nuestra labor como hijos suyos aquí en la tierra. No solo le bastó al Señor con morir en la cruz por nosotros, entregar su sangre, hermanos, ser torturado, ser abofeteado, ser insultado, ser, mejor dicho, tratado como el peor del mundo. No solo le bastó con soportar la ira de Dios, derramó su vida, su sangre en la cruz. Vino a salvarnos, nos bendice a diario. Y aparte de eso dice, mire, yo me voy porque es que yo les voy a preparar un lugar especial para ustedes. Y aparte de eso los quiero premiar. Por eso la persona que haya escuchado el Evangelio y no se arrepienta de sus pecados y muera sin Cristo, seguro que va a estar de acuerdo cuando sea condenado. Va a decir, sí, Dios es justo. Porque decidí rechazar la salvación, decidí rechazar a Cristo. Sin embargo, quise amar el pecado y el mundo. No va a tener excusa en ese día.
porque el Señor es justo. Hoy está dando la oportunidad a millones de personas que vengan al arrepentimiento. Y millones de personas también están muriendo, muchos están yendo al infierno. Otros están siendo alcanzados por el Evangelio. Pero tenemos que darnos prisa, mis hermanos, el Señor viene. Primero viene por su iglesia. Nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a un lugar. Después, cuando se cumpla y se siga cumpliendo su palabra tal cual, en últimas, van a ser condenados aquellos que rehusaron ser hijos de Dios. Así que está en nuestras manos el deber de compartir la palabra, seguir siendo luz, de no olvidar, hermanos, no olvidemos, vivamos bajo esta realidad todos los días, porque puede ser hoy que el Señor venga por nosotros. El Señor bendiga su palabra.